¿Quién sabe cómo funciona la oficina? ¿Deben ser las personas responsables de Facility Management o deben ser otras personas? Vamos a hablar de ello hoy. Bienvenida a este nuevo episodio del podcast Entre lápices y pantallas, en el que hablamos de todo aquello relativo a los lugares de trabajo, su diseño, su gestión, los modos de trabajar. Soy Eduardo Arazola, ya nos conocemos, ya sabes que estamos en esta semana del Facility Management y hoy vamos a hablar precisamente del conocimiento de la oficina, del conocimiento del funcionamiento de la oficina. ¿Alguien en tu oficina sabe cómo funciona? ¿Cómo funciona ese espacio? ¿Cómo está relacionado ese espacio con otros de la propia empresa? ¿Cómo es esa conjunción entre lo que está interiormente en ese espacio donde estáis trabajando y aquello que le da servicio o a lo que da servicio que está fuera y que también pertenece a la misma organización o a la misma empresa? Sea una oficina, sea una fábrica, sea una clínica, o sea una tienda, o sea una escuela. Realmente, ¿quién tiene esa información coordinada? Bien, es algo que muchas veces realmente no existe. Y sobre todo, en contra de lo que pueda parecer, es algo que no existe cuando la empresa es más pequeña o la oficina es más reducida o la organización es menos compleja. ¿Por qué? Pues irónicamente porque no se le da la importancia o ni siquiera se entiende que sea necesario el organizar o el estructurar el conocimiento precisamente de ese funcionamiento de la oficina o de la fábrica o de la escuela o de la tienda, lo que estábamos diciendo, o de la clínica o el espacio de trabajo que sea y sobre todo su relación con otros espacios, ¿no? Cuando es algo grande, cuando ya es una empresa que tiene muchas oficinas, tiene muchas sedes y demás, entonces claro, rápidamente surge esa necesidad de decir, oye, hay que estructurar esto y ver quién sabe cómo funciona todo y quién sabe cómo funcionan según qué partes. ¿Por qué digo todo esto? Lo digo porque es muy habitual que haya quien conoce el funcionamiento parcial de la oficina. Esto se entrelaza mucho con lo que hablamos en estas formaciones de le cayó el cambio de oficina, más desde un punto de vista de Office Management. Hoy vamos a hablarlo desde un punto de vista de profesionales exclusivamente del espacio de trabajo, de gente que se dedica exclusivamente a ello sin tener otras labores dentro de la empresa, que en principio son Facility Managers o responsables de servicios generales o el puesto que quieras llamarle, Real Estate Corporate, bueno, llámale como quieras, pero alguien tiene que haber que sepa cómo funciona la oficina. ¿A qué me refiero con cómo funciona la oficina? Una pregunta muy habitual que hago mucho en las formaciones y que suele obtener mucho silencio de respuesta. Para eso están las formaciones, precisamente, ¿no? Para arreglar ese silencio. ¿Qué ocurre en tu oficina cuando hay un corte eléctrico? ¿Qué ocurre si, como se suele decir habitualmente, se va la luz? ¿Qué pasa en tu oficina si se va la luz? ¿Qué partes siguen trabajando? ¿Qué partes no? ¿Durante cuánto tiempo? ¿A qué afecta? ¿Cuál es la profundidad del inconveniente de que haya habido un corte eléctrico? ¿En qué partes? ¿A qué personas les afecta más? ¿A qué personas no les afecta? Y sobre todo, ¿cómo está planificado que eso ocurra? ¿Y por qué? Imagínate que estás en una oficina en la que hay personas que tienen una labor que la empresa ha considerado que nunca puede parar y que no puede tener un inconveniente por un parón eléctrico, un corte de suministro eléctrico. Y entonces esos puestos de trabajo se ha previsto una instalación de seguridad, digamos, que cuando haya un corte eléctrico puedan seguir trabajando. Pero hay otros puestos que no. Y a lo mejor hay otros puestos que pueden seguir durante un rato, pero luego ya no. Y a lo mejor es porque a esas personas se les prevé que cuando haya un corte eléctrico pues se pueden ir a trabajar a otro sitio, mientras que habrá otra parte que no, que tiene que seguir trabajando allí. Hay personas que simplemente con que tengan un tiempo más para poder terminar lo que están haciendo, luego se pueden ir porque a lo mejor trabajan fuera de la oficina y van a la oficina solamente durante un rato a realizar unas ciertas tareas o tener unas reuniones o lo que sea. Y todo ello está planificado. Todo ello se debe planificar. ¿Por qué unas personas tienen esa instalación auxiliar y otros no? ¿Dónde está esa instalación y realmente hasta dónde llega? ¿Cuál es el grado de sustitución del corte de suministro eléctrico que hay? ¿Qué ocurre dentro de la oficina si hay, por ejemplo,
un sobrecalentamiento de una instalación. ¿Qué ocurre en la oficina si, por ejemplo, se avería una unidad de aire acondicionado? ¿Qué ocurre en la oficina si hay que realizar unas labores de limpieza que a lo mejor van a ser durante esa labor de limpieza, van a tener un inconveniente grande para las personas que estén allí porque se producen olores o se producen partículas que no se deberían respirar, etcétera, etcétera, y a lo mejor hay que vaciar ese espacio de trabajo durante un tiempo? ¿Qué ocurre en la oficina cuando se tiene que hacer un parón por mantenimiento? ¿Quién tiene una mayor inconveniencia y quién, bueno, simplemente forma parte de su trabajo, a lo mejor irse a realizar sus labores desde otro sitio? ¿Quién sabe el funcionamiento de la oficina? ¿Quién sabe cuando hay una avería en el sistema eléctrico a quién hay que llamar? ¿Quién sabe cuando hay que revisar una máquina de aire acondicionado a quién hay que llamar? ¿Quién sabe realizar las reparaciones de una instalación de fontanería, por ejemplo? ¿Quién sabe cómo funciona la oficina? Todo esto es una coordinación y todo esto es una gestión. Se tiende a confundir esto que estoy diciendo con la idea de que haya alguien en la oficina que tenga que saber arreglarlo todo. Y por eso muchas veces se llama Facility Manager a alguien que no tiene la labor de gestionar, sino de solucionar. Es lo que de toda la vida, por lo menos en estos lares, se ha llamado manitas. Alguien arregla todo. Que tan pronto pues te arreglaba una fuga en una tubería de agua, como pues te ponía un enchufe o te cambiaba una bombilla. Bien, con el tiempo las instalaciones se han ido haciendo más y más complejas y cuestiones de garantías, seguros, etcétera, pues muchas veces puedes perder esa garantía o ese seguro si pasa algo en una instalación en la que ha estado manipulando personas que no tienen una certificación o una cualificación reconocida como para poder intervenir sobre esa instalación. Incluso puede que sí que tenga esa titulación, vamos a llamar, pero que la instalación esté circunscrita a un cierto funcionamiento desde una central y que no se pueda manejar desde fuera y entonces sea como una interferencia. Hay muchas cuestiones que hacen que sea cada vez más difícil esa figura de arregla todo, mucho más allá de lo que sería, pues oye, pues que se ha roto la pata de una mesa y si es de madera, pues a lo mejor ponerle un tornillo, aunque sea de manera temporal. Las cosas ya cada vez van siendo más especializadas. Y al final alguien tiene que haber que sepa cómo funciona todo. Que sepa que si hay un corte de suministro eléctrico, pues a lo mejor los ordenadores de la sala del rack van a funcionar durante un cierto tiempo, el tiempo que sea, o que a lo mejor pues hay un grupo electrógeno que va a entrar a trabajar, a funcionar dentro de un rato, pero que hay que repostar cada X horas para que eso pueda seguir funcionando. O si realmente no lo hay, si realmente hay un corte eléctrico, pues todo el mundo se tiene que ir a trabajar a otra oficina o desde su casa o a un centro de negocios o al parque. Todo eso debería estar previsto y alguien tiene que saber dónde está ese funcionamiento y cómo activar la maquinaria en caso de incidencia. Pero no solamente es activar la maquinaria en caso de incidencia, sino en el funcionamiento normal de la oficina, el tener una previsión y el tener una organización de cómo funcionan las cosas que sea lógica con respecto al espacio que se está utilizando. Porque evidentemente, ¿cómo vas a prever la utilización o el diseño de una cierta sala de reuniones, por ejemplo, si no se sabe cómo se va a utilizar? Y al contrario, ocurre exactamente lo mismo. Imagínate una cuestión muy sencilla, muy simple, muy habitual. Se hace una sala de reuniones y se hace a modo pecera, con 4 paredes, un rectángulo, y esas 4 paredes son de vidrio transparente. Y entonces luego llega el momento en el que hay que hacer esas presentaciones con estos programas fabulosos de presentación que tienen tantos adeptos y tantos detractores. Y por no decir nombres comerciales, pues no diremos ninguno, pero esas presentaciones con diapositivas que requieren de una pantalla de proyección o requieren de un monitor, y eso pues requiere de una cierta oscuridad en la sala, o más allá de que requiera una cierta oscuridad en la sala, tal vez se requiere una cierta privacidad. Entonces, si es una sala en la que se van a hacer proyecciones o se van a hacer presentaciones que no pueden estar a la vista de todo el mundo porque sean datos a lo mejor que sean privados,
Pues una sala hecha completamente de vidrio, pues hay que acondicionarla mejor. Entonces aparecen pues mecanismos, ¿no? Como a lo mejor pues, los vinilos, los estores, etcétera, que existen y que se tienen que situar. No solamente es eso, sino hay también cuestiones estéticas, ¿no? Cuando se coloca una televisión en una pared de vidrio, pues normalmente la trasera de esa televisión pues no suele ser algo que sea especialmente estético porque suele llevar algo de cableado y demás. Entonces, ¿existen soluciones? Sí, existen soluciones y se puede traer desde el techo, desde el suelo, puede hacerse autónomo. Y existen soluciones también para poner una parte de esa pared donde va a ir la televisión, pues que sea opaca, sea registrable y se pueda meter por ahí todo el cableado necesario y conectarlo con las mesas o con los emisores que sean, el equipo de sonido, videoconferencia o todo lo que haga falta. Claro que existe la manera de hacerlo. Lo que ocurre es que, bueno, se tiene que especificar que esa sala de reuniones va a tener un cierto uso y en función de ese uso que vaya a tener, a partir de ahí se configura la sala, tanto arquitectónicamente hablando como técnicamente hablando y tecnológicamente hablando. Y quien lo hace, y no solamente quien lo hace, sino quien tiene que saber cómo funciona, será quien tenga la información de decir, oye, es que en esa sala, pues si hay que hacer una presentación en la que se requiere tal equipamiento o lo que sea, es en esa sala donde existe esa maquinaria para poder hacerlo. O tiene la adecuación acústica para poder hacerlo. O es donde se pueden oscurecer las paredes porque el vidrio es un vidrio polarizado eléctrico que le das un botón y se convierte en opaco. O porque, bueno, pues tiene doble vidrio en las paredes, porque así hay una barrera fónica muy amplia también en el techo y debajo del suelo, y lo que se habla ahí dentro pues tiene mucho aislamiento acústico. Lo que sea, pero tiene que haber alguien que sepa cómo funciona. Eso se extrapola a la oficina y se extrapola también a lo que ocurre fuera de la oficina. Y aquí casi entroncamos con el asunto de teletrabajo, pero realmente no tanto, sino que es algo que se ha hecho siempre. Me habréis visto por ahí incluso en alguna publicación estas imágenes fijas, ¿no? Es decir, la cantidad de personas que acuden a una oficina a teletrabajar desde allí. Y realmente esto es que tiene todo el sentido, porque tú cuando vas a tu oficina normalmente estás trabajando con un ordenador y normalmente ese ordenador está conectado a un servidor y ese servidor está conectado a otro. Y todo ello, pues habrá una parte que esté conectada a internet, en abierto, y otra parte estará pues simplemente en una red cerrada y privada. Y muchas veces, pues tú estás trabajando en una oficina que está, pues, ¿qué te voy a decir yo?, en la provincia de Albacete, y sin embargo tu ordenador está conectado con un servidor que tal vez esté en esa oficina de Albacete, pero que a su vez está conectado con otro servidor que probablemente esté incluso a miles de kilómetros de donde está la oficina en la que estás sentado o sentada. Por eso muchas veces digo que eso al fin y al cabo es teletrabajar, porque bueno, por mucho que tú tengas que coger un autobús o tengas que coger tu coche para ir a trabajar a una oficina y sentarte allí en un puesto de trabajo fijo, pues realmente estás enviando esa información y estás recibiendo esa información desde muy lejos. Entonces no se está produciendo el trabajo en el mismo sitio en el que tú estás. Pero eso también hay que saberlo. Y entonces alguien ahí que sabe que bueno, lo que tú estás escribiendo en tu ordenador está pasando por un servidor que está en tal o cual localidad o en tal o cual país y que allí se está realizando una copia de seguridad, tal vez, por si hay algún tipo de incidencia que se pueda recuperar esa copia de seguridad, que tal vez esté dentro de tu oficina, tal vez está en otro sitio, tal vez está en los dos sitios, o en 3, o en 4, o en todos los que sea necesario, por una cuestión de pues previsión de contingencias. Alguien tiene que saber cómo funciona todo esto y dónde está ese proceso global del funcionamiento de la oficina. Tiene todo el sentido que esas personas que conozcan todo esto sean del departamento de FM, sean del departamento de Facility Management, y tiene todo el sentido que sean personas internas dentro de la compañía. Que lo sepa solo una persona o que lo sepan varias, bueno, siempre es mejor que lo sepan varias, ¿no? Por si pasa alguna cuestión, pues que haya mayor capacidad de respuesta. Y luego a partir de ahí, efectivamente, habrá quienes sepan cómo funcionan sectorialmente las áreas de cada empresa. Habrá alguien que sepa muy bien lo que ocurre ante una incidencia de electricidad
o cómo está configurada la empresa a nivel eléctrico. Habrá quien sepa cómo está configurado el espacio a nivel de limpieza. A lo mejor estás en una clínica y alguien sabrá cada cuánto tiempo se está desinfectando o los mecanismos que se llevan para su desinfección y qué ocurre si hay una rotura de stock de los elementos que precisamente ayudan a esa desinfección, o si no solamente son productos de limpieza, sino que a lo mejor hay máquinas que aplican para ello y que puedan estar funcionando. Entonces tiene que estar coordinado con un calendario y todo ello, como digo, pues tiene que ser al unísono. No sirve de nada que un aseo pues esté enmoquetado y que no se pueda desinfectar. Pues tampoco tiene mucho sentido que tal vez una sala de operaciones pues no se pueda desinfectar, ¿verdad? O que los filtros de aire de ciertos lugares muy muy sensibles no sean más sensibles que en otras partes. O que a lo mejor pues le dé poca importancia a la ventilación de una oficina simplemente porque entre en conflicto con la eficiencia energética. Son tantas cosas que realmente es bastante fácil que ante la complejidad que hay haya personas que sean especialistas o que sean conocedoras de ese área de la empresa. Pero tiene que haber siempre alguien que conozca todo, que sea quien coordine todo ese conocimiento y sepa lo que ocurre a nivel general en el funcionamiento de la empresa. Ahora, lo divertido de todo esto es que interna o externamente te preguntes en tu empresa ¿quién sabe todo esto? ¿Eres tú? ¿Hay alguien de FM que lo sepa? ¿Crees que no lo sabe nadie? ¿Hay alguien, Office Manager, que es quien lo sabe? ¿Hay alguien de servicios generales? ¿O tal vez piensas que solamente lo sabe aquella empresa que se encarga externamente de llevar la gestión de vuestra oficina? Y esto es un pasito más. Esto es un pasito más en el decir, ¿realmente tiene mucho sentido que solamente sepa cómo funciona tu empresa otra empresa externa? ¿Y realmente hasta qué nivel puede llegar a ocurrir esto realmente? ¿Hasta qué nivel una empresa externa puede llegar a tener el conocimiento de cómo funciona tu empresa y ser los únicos que lo sepan? Todo esto, ¿verdad que es interesante pensarlo? Bueno, pues seguramente también es interesante comentarlo. Y como siempre en todos estos episodios del podcast, como en cualquier otro, lo más interesante son vuestros comentarios, que espero me hagáis llegar y que sean el origen de una conversación que siempre es muy interesante. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta luego.